Aquí estamos en Contrastes de la Democracia nuevamente y cada día que pasa mi capacidad de asombro de verdad ya se vuelve sin límite, de verdad. Este tema de tantos y tantos hombres y mujeres, candidatos, precandidatos muertos y de la manera en que está sucediendo, Eduardo, es impresionante. ¿Y por qué digo que mi capacidad de asombro ya rebasa cualquier posibilidad? Tal parece que ya nos acostumbramos. Es decir, cuando muere Colosio, cuando matan a Colosio, evidentemente fue un tema tremendo, ¿no? Lo que vimos, lo que vivimos, y a la fecha sigue siendo un tema escabroso cuando se habla de él. Pero hoy, que amanezcamos cada mañana o que en las tardes vamos, ya mataron a otro, ya mataron a otro, ya mataron a otra. Es decir, parecería que ya no pasa nada, que así estamos viviendo. Tú aquí mismo en esta mesa habías comentado que iba a ser una elección, lamentablemente estás teniendo toda la razón, sumamente sangrienta y violenta, y lo que nos falta, Eduardo. Sí. En el caso de Colosio estuve en esa campaña. Sería interesante hacer un programa exprofeso para que se pueda analizar lo que pasó el 23 de marzo del 94 y las secuelas que eso ha traído, porque yo te podría decir que el sistema político mexicano nace con un asesinato, con el asesinato de Álvaro Obregón, y se cierra con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ¿no? Fue como una especie de ciclo, 1928-1934. Sin embargo, también no hay que olvidar, mi querido Mauricio, que después de la Revolución Mexicana, todos los que consideramos héroes fueron asesinados. Madero, Villa, Carranza, Zapata, Obregón, quienes tú quieras, ¿no? Fue un ciclo de violencia. Shakespeare decía que el nacimiento del poder político se da a través del asesinato. Elías Canetti igual, ¿no? Siempre está muy asociado esto a un asunto del poder. Las notas del día de hoy dicen que donde está el mayor número de muertos de candidatos es en los estados donde gobierna Morena, paradójicamente. Así es. ¿No? Y, por ejemplo, los morenistas van a decir que Zelaya es panista y que por eso sucede, pero evidentemente los números ahí están. Mira, yo conozco a la candidata a la gubernatura de Morena, estuvo en el PAN. Imagínate, ese tránsito ideológico es imposible de entender, ¿no? Con Alcaraz. No va a ganar, por supuesto, no tiene ninguna posibilidad. Porque además el elector te cobra eso, ¿no? De que primero eres panista, eres conservadora y ahora eres... Pero déjate más allá de chapulín, es un asunto ideológico, ¿no? Claro. Porque tú tienes toda la libertad de militar de o no congruencia, militar, ¿no? En un partido político. En una puede ser de congruencia, en la otra puede ser también... porque ella no se va del PAN por una gran diferencia y eso es justificable. Tienes una diferencia, renuncias y puedes volver a militar. Claro. Aquí es el poder por el poder. Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú solamente estás anhelando el poder por el poder, pierdes todos los valores, pierdes todos los principios y lo único que tienes conceptualizado es una política de un jurista del nazismo que es Carl Schmitt, que la cultura política era el del amigo o enemigo. Entonces, si eres mi amigo, estás con mi partido político, con mi grupo, y si eres mi enemigo, te elimino. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en México, que pensamos que ya se había desterrado y volvió en el 94, como bien lo dices, habíamos tenido elecciones pacíficas, no habían asesinado a candidatos, ¿no? Pero el incremento de la violencia también se da por una asociación de la narcopolítica. O sea, no hay otra definición que pueda uno expresar en un análisis como el que estamos viviendo en el país. Después de lo que pasó en Guanajuato, circuló un meme, ¿no? Donde dice, bueno, pues el presidente dice que había que dialogar con los narcos y dice, los narcos no dialogamos con el gobierno porque son delincuentes, ¿no? Sí. O sea, fue un meme que retrató todo esto, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, nosotros ya estamos en un estadio de globalización y todo lo que tenemos de exportación de drogas, ¿no? Claro. Y no queremos sentarnos con los delincuentes que son los del gobierno, ¿no? O sea, la memización de la política también sobre la violencia, que es lo que te dices, lo que tú decías, se terminó la capacidad de asombro, se terminó la indolencia y es algo
como muy cotidiano lo que estamos viviendo en el país, sobre todo las nuevas generaciones, que es como el buenos días en la política. Claro. Es la incivilización de la política, es la barbarie. Claro. Es la barbarie política. Es terrible, ¿no? es terrible. Entonces, no hay una forma de hacer un análisis, una evaluación, sino desde el punto de vista del deterioro, de la destrucción de la vida institucional del país, que le das espacio a este tipo de reacciones, que hoy es muy fácil matar a un candidato y no pasa nada, claro, porque las fiscalías locales son improductivas, claro, porque no hay investigación, y no quieren hacer investigación porque también pueden ser levantados o asesinados los ministerios públicos. Entonces tienes un sistema de complicidades hoy en el país difícil de romper, muy difícil de romper. Lalo, pero además si le sumamos a todo esto la parte de la polarización, es decir, desde el punto de vista sentimental, emocional del ser humano, que generó Andrés Manuel López Obrador en estos 7 años, o sea, no hablo de 7 años de gobierno, sino de todo lo que viene sembrando desde que está en campaña y campaña y campaña, pero bueno, ya cómo asumió en este momento, siendo ya presidente, más un poco antes, cómo polarizó. Nunca un México tan dividido. Sí, transitó de la esperanza que generó esa candidatura, claro, porque hay que decirlo, fue una esperanza frente a lo que era el PRI, el PAN o el PRD en 2018, y estando en el poder, es lo que le pasa a los fascistas también, ¿no? Se transforman, militarizan la política, claro, como ha militarizado la vida pública. Así lo he dicho aquí, el ejército no debe estar en muchas cuestiones empresariales, claro, ¿no? En fin, y ahora observamos que el propio secretario de la Defensa está provocando su sucesión, sí, con una candidata que ya lo platicaremos, pero difícilmente veo que pueda ganar, que es la candidata de la continuidad. Y regresando al punto, pues entonces tienes un ejército que le es impedido desde el jefe de las Fuerzas Armadas confrontar al crimen organizado. Tienes un déficit en la reforma al sistema penal acusatorio, porque era la profesionalización, una policía científica, y no la tenemos. Lo que estamos observando es que también hay una pérdida de los policías, hay un abuso de poder de los policías y no hay control en la policía tampoco. Definitivamente. Entonces tienes varios escenarios que se están conjugando, imposibilidad de tener una policía científica, profesional, unos ministerios públicos que no han sido profesionalizados, sino que también están muy en la línea de el viejo régimen. Todavía trae un chip del viejo sistema jurídico, por más que puedan estudiar maestrías o posgrados, está también en la forma como se ha entendido el Estado de Derecho en México. Entonces tienes esos nudos históricos, claro, yo le llamaría, como le llamó mi amigo Manuel Camacho Solís a uno de sus artículos sobre el sistema político, los nudos históricos del sistema político. Creo que esos nudos hoy han tenido una evolución a convertirse en sogas, diría yo, claro, donde el sistema ya no puede, claro, se queda paralizado. Es un sistema que ya no hay circulación de élites, ¿no? Claro, que se está cerrándose cada día más. Una verdadera crisis, pero bueno, pues nosotros seguimos acá en esta mesa y nos vemos en la próxima entrega.